a Crónicas de Cartón, un podcast sobre juegos de rol, hecho por y para principiantes, con Ana Niño y Camilo Navarro. Ana aquí. Camilo. En esta ocasión les traemos un episodio halloweenesco sobre el pánico satánico y disfrázate de cualquier personaje en tu mente en D&D. Bueno, y ahora, sobre la pregunta que les dejamos la vez pasada, ¿cómo fue su primera experiencia con los juegos de rol? Les tenemos unas respuestas. Una de ellas es de Juan Camilo RS y nos dice: fue mágica literalmente. Fue la posibilidad de vivir historias en primera persona en mundos diversos. Fue por allá en el año 1997. Uno de los que más me gustaba era Stormbringer, basado en la saga. Ahí se corta, sin embargo, es la saga de Michael Moorcock, del mismo nombre, Stormbringer. Libros de fantasía. Y estoy totalmente de acuerdo con Juan Camilo. Creo que una de las formas de arte superiores es jugar rol, porque tienes todo. Puedes interactuar con la historia, puedes vivir una aventura fantástica, hay acción, hay drama. Definitivamente sin los libros o sin las fuentes no podríamos existir, justo como aquí el juego de rol está basado en novelas que ya existían. Sin embargo, esa experiencia que uno quiere tener en los videojuegos, pero además quiere tener con sus amigos, la razón por la que uno juega juegos cooperativos online, la puede tener en el rol. Entonces, kudos para Juan Camilo. Daruk el Orco nos responde: compré una caja por allá en el 96, full inglés, y yo no sabía ni el verbo to be. Las primeras secciones fueron casi inventadas, más cercanas a un libro de Construye tu propio final. Daruk empezó a jugar Calabozos y Dragones el año en el que yo nací, entonces tiene muchísima experiencia, según puedo leer. No sé si te haya servido tener estos libros en inglés para desarrollar habilidades en inglés. A mí me sirvió. No sé si a más gente le haya servido, yo supongo que sí. Pero entonces supongo que juegas como desde la tercera edición, más o menos. Segunda, ahí todavía creo que no había salido la tercera. En fin, wow. Por último, no olviden que si nos quieren dejar un mensaje, mandar un comentario, preguntar lo que se les ocurra, ojalá que tenga que ver con juegos de mesa o juegos de rol, es escribiéndonos al WhatsApp que tenemos en nuestro Instagram. Ahí pueden revisar, enviarnos mensajes de voz, enviarnos mensajes de texto y puede que incluso los pongamos aquí si nos autorizan. Digan sí autorizo. Un abrazo. Hoy vamos a hablar de la tumultuosa, fabulosa y terrible y feliz historia de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, D&D, el juego de rol por excelencia, podríamos llamarlo en algunos casos, pero eso se puede debatir. En España le dicen dragones y mazmorras. Horrible. Sí, horrible. O sea, mazmorra suena a mazamorra, simplemente no hay nada que hacer. Entonces yo no puedo jugar mazmorras y dragones. Creo que la mazamorra es algo muy colombiano, entonces en España no deben saber qué es la mazamorra. Nota de Camilo Editor. La mazamorra sí es una sopa que se conoce en España, pero es muy diferente a la que se consume en Colombia y el resto de Latinoamérica. No lo sé, pero de todos modos, calabozo, ¿no? Como calabozo. Sí, calabozo es la palabra más limpia, más bonita. Vamos a hablar de Dungeons and Dragons, vamos a hablar de Calabozos y Dragones, porque es el primer juego de rol de mesa que fue publicado y del que se establecieron unas reglas. Entonces, pues fue muy importante para todo lo que vino después. Y básicamente muchos otros juegos de rol nacieron encima y gracias a D&D. Y copiando a D&D también, eso es como un clásico. Es un clásico. Simplemente cambiándole un poquitico para que no los puedan demandar. Entonces creo que por eso vamos a empezar por este lado. Y la otra razón, creo yo, es porque amamos este juego. Sí, definitivamente. Entonces, dame el inicio. ¿Cómo empieza esto? Entonces, imagínate que estás en un sótano en Wisconsin, en donde hace mucho frío en la frontera con Canadá, y tus únicas opciones son algo en tu sótano, inventarte algún juego o volverte un borracho, porque aparentemente todo el mundo ya lo es. Y entonces te inventas Dungeons and Dragons. Wow. Ok, tienes razón. Ese es el nacimiento literal de Calabozos y Dragones, pero había un zeitgeist, un espíritu en el aire que llevó como a la creación de eso, igual que el cálculo, y como dos personas lo descubrieron al mismo tiempo en dos lugares del mundo. Bueno, la gente estaba destinada a descubrir D&D. Entonces empecemos en el Paleolítico. No, mentira, no voy a empezar por ahí, pero digamos que los juegos de estrategia y los juegos de guerra han estado presentes hace muchísimo tiempo. Desde que hay guerras, hay juegos de guerra.
y los hombres, el género masculino ha estado como predominantemente en este círculo por múltiples razones. Ellos eran los que iban a la guerra, en primer lugar, eran los que hacían las tácticas, en segundo lugar. Pero bueno, en 1664, un man que se llama Christopher Weigmann creó un juego que se llama Königsspiel, que quiere decir el juego del rey, que básicamente también es como un reskin del ajedrez, pero lo vuelve mucho más, como que ya le pone el tema. El tema de la guerra ingresa a los juegos de mesa, ¿sí? Entonces es para cualquier persona que quiera aprender principios militares y políticos. Y cualquier como militar que se respete en 1600 va a empezar a jugar este juego, el juego del rey. Y pues básicamente lo que hizo fue como ponerle muchísimos más cuadraditos al tablero del ajedrez y cambiar las piezas. Eso fue como una de las primeras cosas que pasó. Y muchas otras personas siguieron con los años tratando de expandir este juego y volverlo más inmersivo y más cercano a la guerra. En 1780, por ejemplo, Johann Christian Ludwig Helwig, sí, ese es su nombre, era parte de la corte del duque de Brunswick y hizo un ajedrez de guerra que tenía más de 1600 cuadrados en el tablero. Todos tenían colores distintos para indicar los tipos de terreno. O sea, este man ya estaba jugando Warhammer en 1700. Luego hablaremos de Warhammer, espérenlo. Y tenía cientos de piezas para representar tipos de unidades militares. Y además en este juego ya estaba incluido, digamos, un referee que tenía que decir quién ganaba el juego porque era tan complejo y tan difícil como de entender quién estaba en la mejor posición estratégica o política en el mapa, que ya había una persona neutral que decía quién ganaba en esta batalla. Más adelante, en las guerras napoleónicas, Georg Leopold von Reichwitz, un servidor público de la corte prusiana, quería jugar este War Chess del que les acabo de hablar ahorita. De verdad era como la cosa más popular en Europa en la época, pero no tenía plata para comprarlo. Entonces, ¿qué hizo? Como lo hacemos todos, hizo su propio ajedrez con juegos de azar y mujerzuelas. Y en 1812 lo sacó y sacó un libro también que se llamaba Instrucciones para la representación de las maniobras tácticas bajo la forma de un juego de guerra. Este juego fue tan importante y tan, entre comillas, devastador que los soldados británicos, luego de las guerras franco-prusianas, decían que este juego había jugado un factor clave en que Prusia ganara la guerra. Y pues empezó a usarse en toda Europa para entrenar a los oficiales. Wow. Sí, es ridículo. Entonces, teniendo todo este zeitgeist, más o menos en 1913, aparece nuestro querido H.G. Wells. Querido y no querido, por lo que están a punto de escuchar. H.G. Wells es el autor de La Guerra de los Mundos y varias como cosas, sobre todo de ciencia ficción, que han sido bastante importantes. Y los juegos de guerra eran tan famosos y tan populares que él escribió un libro para jugar el juego de guerra de H.G. Wells y lo llamó Pequeñas Guerras. Un juego para niños desde los 12 años hasta los 150. Muy inclusivo, pueden jugar desde niños hasta gente muy vieja, pero luego el título continúa. Y para ese tipo de chica más inteligente a la que le gustan los juegos y los libros de chicos. Es devastador. Es realmente devastador ese título. Es la cosa más fuerte. Y como les digo, el hobby dominado por soldados, por hombres, desde el inicio. Las mujeres en ningún lado. No estamos. No existe, nosotras no jugamos esto. O si es por H.G. Wells, tiene que ser un tipo muy específico de mujer a la que le gustan los juegos de chicos y los libros. La misoginia. Como ni siquiera puedo. O sea, es chistoso, pero es como no puede ser tan grande. Sí, o sea, es como chistoso, pero no es funny, jaja, es funny raro. Y él lo que quería era un poco simplificar las reglas de estos ajedrezes cósmicos que con los años lo único que habían hecho era volverse cada vez más grandes, cada vez más complejos, tener más unidades, acciones, tipos de terreno. Habían empezado a necesitar un árbitro y lo que hizo H.G. Wells fue simplificarlo. Y un poco para darles contexto, H.G. Wells era un pacifista. H.G. Wells no quería, digamos, como que ocurrieran más guerras. Entonces un poco su solución era, creemos un juego, juguemos este juego y nadie tiene que morir. Sí, todo esto es como antes de la Primera Guerra y pues bueno, luego todo se va al carajo y sabemos cómo termina esta historia. Pero era como un bonito esfuerzo por canalizar este deseo de conquista y de vivir una vida
en las guerras napoleónicas, no lo sé, pero existe. Nota, lo único que se necesitaba para jugar pequeñas guerras eran soldaditos de hojalata, que los niños muy probablemente ya tenían en sus colecciones. Bueno, ya podemos irnos acercando un poco más porque había como dos tipos de juegos de guerra. Los más estratégicos, que eran un poco abstractos y se jugaban como en tu cabeza o como con piedras. Pero luego aparecieron los juegos de guerra de miniaturas, en los que no necesariamente cada soldado, pero cada regimiento era representado por una figurita y pues eran como en una mesa un montón de miniaturas de dos ejércitos que se estaban enfrentando. Este hobby era un poco de nicho y ya más o menos en los 30 ya existían Monopoly, ya existía Scrabble, y para 1952 un señor gringo llamado Charles Roberts creó el primer juego de mesa. Ya en vez de tener miniaturitas, puso cartoncitos en los que había soldados, le puso un tablero que ya estaba impreso y creó el juego llamado Tactics. Y en este juego podías imaginarte una guerra entre dos países imaginarios. Un poco el antecedente de Risk y otros juegos de guerra que empezaron a aparecer, pues juegos de mesa. Y en 1967, Henry Bodenstedt, o como se pronuncia, creó un juego de guerra medieval que se llamaba El Asedio de Bodenburg. Se jugaba con unas miniaturas de 40 milímetros porque hay como muchas especificaciones del tamaño de las miniaturas y de la escala de las miniaturas, cosas que no sé. Ustedes no conocen la obsesividad hasta que no han conocido wargamers, jugadores de guerra. Las reglas de ese juego fueron publicadas en una revista y un man que se llama Jeff Perren hizo sus propias reglas como para un juego de guerra medieval y las compartió con un man por ahí que se llama Gary Gygax. Ahora sí, imagínense que están sentados en un sótano en Wisconsin, hace mucho frío, podrían volverse alcohólicos porque eso es lo que hace todo el mundo, pero en cambio James Perren les pasa las reglas de su juego de guerra y ustedes dicen, voy a crear calabozos y dragones. Gary como que le metió como un suplemento, como unas reglas extras para tener unidades de guerra que fueran magos y cosas más medievales como orcos y que venían de la fantasía, básicamente del mundo de J.R.R. Tolkien. Y se empezaron como a difundir esas reglas más o menos en el 71. Esas fueron las bases para lo que luego fue Dungeons and Dragons. Pero aún nos falta una mitad porque Gary Gygax solo es una mitad de Dungeons and Dragons. Entonces, en otro lado de Estados Unidos, antes de que se unieran estas dos mentes maestras para crear un bello juego, estaba Dave Arneson, que también estaba muy involucrado con los juegos de guerra, era parte de la asociación de Wargamers de su ciudad. Algo importante es que Gary Gygax con Jeff Perren publicaron su juego de guerra que se llamaba Chainmail, y ese juego llegó a Dave Arneson. Y ahí, cuando Dave Arneson tuvo Chainmail, también empezó a expandir sobre estas reglas. Empezó a agregarle, por ejemplo, los puntos de golpe a los héroes. También, bueno, esto es importante, dejaron de ser regimientos y empezaron a ser importantes las personas que estaban jugando. Les ponían superhéroes porque eran como superunidades militares, ¿no? Entonces eran quiénes somos nosotros y qué vamos a hacer en esta guerra. Entonces ya el aspecto de la reconstrucción histórica era importante, pero ahora las vidas de las personas adentro de esta guerra también eran muy importantes. Entonces Dave Arneson empezó a hacer este tipo de juegos y poco a poco, con el tiempo, creó algo que se llama el Castillo de Blackmoor, el setting de Blackmoor en general. Lo que él hizo fue, quiso salir un poco de la reconstrucción histórica y dijo, voy a hacer un castillo, voy a dejar que estas personas lo exploren y abajo de este castillo hay un montón de calabozos. Entonces Dave Arneson también fue el que introdujo los calabozos, cosa que es muy importante para esta historia de tanto los calabozos, que son de Arneson, y los dragones, que yo diría que son de Gygax. Entonces, Gary Gygax hizo algo por su lado, Dave Arneson lo usó como armatoste para montar también sus mundos fantásticos, y Gary creó una convención más o menos grande, que se llama Gen Con, que ahora es la convención más grande de juegos de rol, / juegos de mesa del mundo. Gen Con es el nombre muy abreviado del nombre muy, muy largo que tiene esa convención. Básicamente se llama Gen Con porque es en el lago Geneva, es en un pueblo que se llama Lago Geneva, que queda en Wisconsin, que es donde Gary Gygax vivía, donde Gary Gygax murió también. Y Arneson fue al segundo Gen Con en el 69
y le dijo como vea, yo hice esto con lo que usted hizo. ¿Qué tal le parece? Y a Gygax le encantó. Y se emocionaron mucho, sí. Se emocionaron mucho, se volvieron amigos como todos los ñoños que vamos a una convención y conocemos a alguien que está muy interesado en nuestras mismas cosas, pero estos eran los pioneros. Y una de las primeras cosas que hicieron en 1972 fue un juego que se llamaba Don't Give Up the Ship o ¿No entregues el barco? No entreguen la nave, sí, no entreguen el barco. Que era un juego de batallas navales, pero también un poco ya orientado hacia el rol. Y no se juntaron, como que se presentaron las vainas y luego se separaron otra vez. Y Gary Gygax dijo como, voy a hacer algo muy parecido. Y se inventó Greyhawk, que es un mundo que básicamente está como basado en el mundo real, como un reskin. Y también es un castillo igual que el de Arneson. Entonces existe nuestro castillo de Blackmoor y nuestro castillo de Greyhawk. Y los que jueguen Dungeons and Dragons ya estarán diciendo, puede ser que yo ya haya estado en Greyhawk. Greyhawk es un gran continente, un mundo. Ellos empezaron a hacer cosas como por aparte y luego decidieron juntarse. En el 74, básicamente se juntaron y publicaron la primera edición de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, que eran 3 libros. 3 libros súper cortitos, pero entonces era un libro para los jugadores, como para crear personajes, un libro en el que venían los monstruos y un libro en el que te explicaban cómo crear aventuras y cómo crear mundos, que son los 3 libros que básicamente hoy en día existen, que son un libro para que los jugadores creen personajes, un libro para los monstruos y un libro para que el narrador o el maestro del calabozo cree sus mundos y aprenda a cómo dirigir. Esta noción del maestro del calabozo venía en parte del referee que se necesitaba, pero los rumores y las historias de la gente que vivió durante esa época nos dicen que Gary Gygax, una de las cosas que hacía era narrar detrás como de un archivador. Sus jugadores estaban en otra mesa, ni siquiera compartían mesa en ese momento. Entonces ellos tenían que imaginar todas las cosas que estaban ocurriendo e ir respondiendo a las cosas que les proponía Gygax. Arneson, por su lado, también se separaba un poco de ellos, no tenía tanto teatro ni tanto drama como Gygax y usaba más miniaturas y más mapa, mientras que Gygax se mantenía en el teatro de la imaginación. Entonces hay como 2 estilos de rol ya desde el principio. Pero en la mezcla de estas 2 cosas, los juegos estratégicos, los juegos de guerra, las reglas de posicionamiento de los juegos de miniaturas, el mundo fantástico de Gary Gygax, la experiencia de crear un personaje, de ser alguien distinto en el mundo, nace Calabozos y Dragones. Y lo que dice Camilo es increíble, pero esa no es la primera edición, esa es la edición que se conoce como 0. Se conoce después es Advanced Dungeons and Dragons como la primera edición. Sí, es cierto, esta no se conoce como la primera edición, pero fue como lo primero que salió como oficial. Exacto. Y lo primero que salió a la venta, además. Sí, pero es el proto Dungeons and Dragons. Porque lo que ocurrió es que estos señores eran muy desordenados con las reglas, seguían sacando suplementos todo el tiempo. Y las reglas después estaban como en 48 pequeños librillos, revistas, libros, y nadie podía tener todas las reglas en un solo lugar. Entonces lo que hicieron fue intentar poner todo esto junto, y ahí sí crearon Advanced Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones avanzado, para que todo el mundo tuviera todas las reglas en un solo lugar. Lo de seguir sacando reglas y lugares nunca se detuvo, pero bueno, eso es otra historia. Sí. Ellos montaron una empresa que se llama Tactical Studies Rules, estudio de reglas tácticas, y se llama TSR, y es la empresa que primero empezó a publicar Calabozos y Dragones. En esa primera protoedición venían solo 3 clases, que eran como el hombre luchador, el fighting man. Es terrible ese nombre. El usuario de magia, el magic user y el clérigo. Todo estaba muy limitado. Todo era muy difícil y era como un poco muy racista, como era muy centrado en los humanos, como solo los humanos podían acceder a todas las clases. A todos los niveles. A todos los niveles también. Había enanos, elfos y hobbits, pero ellos estaban como un poco discriminados, digamos. Eran peyes, eran peor que los humanos. Hubo un momento en el que los herederos de Tolkien les enviaron un cease and desist, es decir, como una comunicación legal diciéndoles que tenían que detener el uso de las palabras que le pertenecían a Tolkien como hobbit, y por eso hoy en día tenemos nuestros bellos medianos o halflings en Calabozos y Dragones, gracias al state de Tolkien por darnos a los medianos. Bueno, para hablar de todas esas cosas, y aquí hacemos un pequeño paréntesis,
El primer manual de Calabozos y Dragones, si van y lo googlean, es la cosa más fea del planeta. Le pagaron como $2 por imagen a los artistas. Muchas de las imágenes son calcadas de cómics de Doctor Strange. Es una locura. Vayan a verlas. Son terribles y son tan terribles que son chistosas. La medusa es la cosa más fea que yo he visto en mi vida. Si están en YouTube o están viendo el video en Spotify, yo les dejaré aquí como una imagen de los 3 libritos que vienen. Estos señores crearon una empresa. Gary Gygax, como todos los artistas, quería poder sobrevivir de su arte y para eso necesitaba, lo adivinaron, dinero. ¿Y qué no tenía Gary Gygax? Dinero, obviamente. Entonces tuvo que unirse con un señor llamado Don Kay para poder publicar, para poder sacar estos libros e imprimirlos. Para la gente que nos está escuchando, imprimir libros hoy en día y en el pasado siempre ha sido carísimo. Pudieron conseguir préstamos, incluyeron a otros socios. Uno de ellos fue Brian Bloom, el que de hecho puso la mayor parte del dinero y ahí pues sí pudieron tener como una compañía que estuviera publicando esto. Increíblemente, Calabozos y Dragones fue un éxito en el mercado americano en los 70s. Un boom de dinero les llegó a estas personas. Incluso eventualmente Gary Gygax se fue como a hacer una película en Hollywood de Dungeons and Dragons. Vayan a verla, también es muy chistosa. Sin embargo, esta linda historia de amor con el rol y poder vivir del arte no duraría mucho tiempo. Eventualmente, más o menos en 1983, Gary Gygax volvió de Hollywood para encontrarse con una deuda de, atención, $1.5 millones que le habían dejado los hermanos Bloom a TSR, a la compañía. Él los quiso sacar de la compañía, sin embargo, pues ellos tenían más acciones que él, entonces lo sacaron a él. Y le dieron todo el poder a una mujer llamada Lorraine Williams, que era básicamente la vicepresidenta de TSR en ese momento. ¿Por qué es importante Lorraine Williams para esta historia? Se rumora, y es un poco un chisme de la comunidad, era una mujer a la que definitivamente no le interesaban los juegos de rol, no le gustaban las personas ñoñas, entre comillas, y lo único que quería era una empresa que pudiera hacer mucho dinero. Entonces, a ella le pertenece esta estrategia de publicar muchísimas expansiones de D&D, mundos, novelas, para poder sacarle todo el dinero posible. Y en efecto, esta señora logró sacar a TSR de esta deuda terrible, pero no dejó que Gary Gygax volviera a tocar D&D. Él intentaba hacer cualquier juego de rol por aparte y ella lo destruía legalmente porque además tenía un arsenal de abogados impresionante. Hizo esto varias veces y Gary Gygax pues simplemente empezó como a desaparecer. Dave Arneson, que fue el otro creador, también empezó a desaparecer muy al principio y no lo habíamos mencionado y simplemente quería recibir regalías de lo que había creado Gary Gygax y eventualmente cuando crearon otras ediciones de Dungeons and Dragons sacaron a Dave Arneson del asunto. Entonces, ¿qué hizo Lorraine Williams? Crear otra edición de Calabozos y Dragones para sacar a Gary Gygax de la pantalla. Aparecieron pues la segunda edición. Igual a Dave Arneson le siguieron dando regalías porque ellos se fueron a guerra de abogados también. La gente se quiere y luego por la plata se van por abogados siempre. Es una pesadilla y con esto es como, creo que ellos eran muy buenos amigos, como Dave Arneson y Gary Gygax, y me da mucha tristeza como termina todo esto. Se supone que eran buenos amigos, sí. Luego, cuando a él lo intentaron sacar del parche, pues, de recibir dinero, él demandó, pues igual ganó y le dieron como el 2.5% de las regalías de las siguientes ediciones de Dungeons and Dragons, hasta cuando Dungeons and Dragons dejó de ser de TSR. Ahí ya dejaron de darle cosas a Dave Arneson. ¿Y cuando dejó de ser de TSR Dungeons and Dragons? Pues bueno, había un competidor muy grande porque básicamente, a pesar de el pánico satánico, del que vamos a hablar más adelante, y quiero hablar del pánico satánico, porque se los prometimos en el episodio anterior, la empresa empezó a tener problemas financieros porque empezaron a existir muchos competidores, entre ellos Magic the Gathering, el juego de cartas coleccionables, Magic el Encuentro, de la compañía Wizards of the Coast. Y cuando Lorraine Williams vio que esto existía, empezó a tratar de crear dados coleccionables, un montón como de estrategias de marketing para ganarle mercado a Magic, pero sorpresa, no lo logró. Y eventualmente, en 1997, Wizards of the Coast, el héroe Peter Atkinson compró Dungeons and Dragons y él era como un verdadero fan y quiso recuperar
todo lo que se había hecho y crear como nuevas ediciones de Dungeons and Dragons para todos nosotros. Resarcir los vínculos con los anteriores empleados de la compañía a los que habían maltratado durante todos estos años. Pero bueno, esta es la historia, digamos, del mercado y de la empresa maldita de Calabozos y Dragones. Pero en medio de todo esto hay algo terrible ocurriendo. El pánico satánico y una de las razones por las que Calabozos y Dragones empezó a perder dinero en los 80s. A sangrar dinero porque era muy, muy dramático. ¿Cómo empezamos con esto? Por el principio. Imagínense esto. Son un muchacho. Pero sí son. Son un muchacho probablemente blanco porque las estadísticas eran básicamente las personas que juegan Calabozos y Dragones son muchachitos blancos americanos. ¿A ustedes les gusta la fantasía? ¿Les gustan un montón de películas que luego serán canónicas y compradas por Disney inevitablemente? Y uno de sus amigos se suicida. Esa es una de las cosas que pasa. Y la mamá de su amigo lo que hace es culpar a su juego favorito de su suicidio. Esto no es una mentira, no es una exageración, esta es una historia real. En los 80s, para ser exactos, en agosto de 1979, James Dallas Egbert III desapareció de su dormitorio de la universidad y estuvo desaparecido varios días. Cuando lo encontraron, estaba básicamente en el sistema de ventilación de su universidad, absolutamente drogado, y había dejado una nota de suicidio. No logró suicidarse, solo fue un intento de suicidio. Investigaron este hecho y lo que encontró el investigador privado fue que este chico se quería suicidar porque jugaba Calabozos y Dragones. Eso fue lo que el investigador dijo. No porque estuviera deprimido, no porque era un usuario de drogas, por ninguna de estas cosas, sino porque jugaba Calabozos y Dragones. En 1980, James Dallas Egbert III, de hecho, se suicidó y se voló los sesos. Perdón lo gráfico. Se disparó en la cabeza. Esta vez sí logró suicidarse. De nuevo, los medios culparon a Calabozos y Dragones, llegando incluso hasta hacer una película que se llama Laberintos y Ladrones. No, mentiras, se llama Mazes and Monsters, solo que pues repite como la aliteración de la D, Dungeons and Dragons, Mazes and Monsters. Entonces sí, Laberintos y Monstruos, en la que básicamente muestran cómo los niños y los adolescentes se desligan de la realidad. Bueno, esta película es protagonizada por Tom Hanks, detalle aleatorio, es muy raro. Vayan a ver el tráiler o la película, es muy extraño. Y básicamente estos niños ellos se salen de la realidad, no tienen contacto con ella y hacen cosas que harían en el juego. Entonces dicen que pueden volar, dicen que pueden hacer hechizos, cosas así. Este es uno de los primeros suicidios que se vinculan a Calabozos y Dragones. El segundo suicidio importante y el que de verdad desata esta ola es el suicidio de Irving Pulling. Es un chico al que le decían Bink. Él vivía en una casa muy estricta, muy religiosa y también se suicida en 1982. ¿Qué pasaba? Bink también jugaba a Calabozos y Dragones. ¿Había alguna relación causal? No. Sin embargo, la mamá de Bink, Patricia Pulling, se pone los pantalones de esta cacería de brujas y dice: voy a destruir este juego, voy a banear este juego, voy a hacer que todas las personas de Estados Unidos se alejen de Calabozos y Dragones para siempre. Para eso, crea una asociación que se llama BADD o BAD, o sea, mal en inglés, quiere decir Bothered About Dungeons and Dragons, molestos sobre Calabozos y Dragones. Ni siquiera dice preocupados, no dice Calabozos y Dragones es terrible, es nos molesta, nos incomoda Calabozos y Dragones. Wow. Cuando a Patricia Pulling le preguntan ¿qué es Calabozos y Dragones?, ella responde, y cito: un juego de rol de fantasía que utiliza demonología, brujería, vudú, asesinato, violación, blasfemia, suicidio, asesinato, insanidad, perversión sexual, homosexualidad, prostitución, rituales de tipo satánico, juegos de azar y mujerzuelas, barbarie, canibalismo, sadismo, profanación, no dice mujerzuelas, eso me lo inventé, profanación, invocación de demonios, necromancia, adivinación y otras enseñanzas. Esto es lo que BAD le dice al público, le dice a los medios, y los medios estadounidenses se enloquecen, les encanta, les da todo el rating posible hablar de cómo este juego inofensivo es lo que causa asesinatos. Tenemos que tener en cuenta también que Charles Manson
está muy de moda y todo lo que mencione a Charles Manson o un culto satánico se vuelve viral. Se vuelve viral antes de que exista la viralidad real en el internet. Patricia Pulling incluso va y escribe un libro en el que explica cómo es que todos los niños que juegan Dungeons and Dragons básicamente están siendo preparados para ser poseídos por el demonio o para invocar demonios mientras juegan Calabozos y Dragón. El libro se llama La Red del Diablo, quien está acosando a tus hijos para Satán. Así se llama el libro de Pat Pulling. Pat Pulling causa que se empiece a prohibir Calabozos y Dragones en los colegios, que en las iglesias los pastores, los reverendos, los padres empiecen a dar discursos en contra del juego y que toda la gente que ya era estigmatizada y estaba encerrada en su pobre burbuja de fantasía sea aún más satanizada. Y voy a usar ese término a propósito. Me produce realmente mucha tristeza como todo esto que ocurrió en los 80s, porque digamos que una madre que no pudo aceptar el suicidio de su hijo creó todo un movimiento, toda una corriente que hizo que este juego empezara a perder popularidad y a volverse pues un estigma en la sociedad. Y creo que ya salimos de eso un poco, pero tomó muchos años que el juego se recuperara. Sí, algo que dijo Liz en el episodio de la historia de los juegos de mesa es que según, no me acuerdo, creo que fue como el New York Times o algo así, como hasta el 2016 el estigma que se le puso a Calabozos y Dragones empezó como a levantarse de verdad, como que ya la gente no lo veía con ojos tan terribles. Entonces, un montón de padres, pastores y medios en Estados Unidos replicaron este mensaje, lo hicieron gigante. Y pues todo el mundo estaba intentando detener las redes de satanistas imparables. Había como un pánico de verdad con esto que estaba ocurriendo, con un montón de muertes. Pero realmente no había números para probar esto. No había nada que vinculara a Calabozos y Dragón realmente con las muertes de estos niños. Más bien se sugiere muchas veces en reportes posteriores y mucha gente que dio testimonios para decir que ellos estaban vinculados a el satanismo por Calabozos y Dragones, con los años se retractaron. En 1989, Michael A. Stackpole escribió Game Hysteria and the Truth, que quiere decir histeria en los juegos y la verdad, y en este él empezó a coger todos los documentos que habría creado Patricia Pulling y todos los miembros de BAD y empezó a refutarlos con datos. Empezó a decir, nada tienen que ver los suicidios con Calabozos y Dragones, si algo más bien tiene que ver, por ejemplo, con la homosexualidad, algo que, como vieron, Patricia Pulling ponía en el mismo nivel del canibalismo. La idea de que los suicidios tenían que ver con la homosexualidad es más como con la homofobia y con el rechazo que vivían los homosexuales en los años 80 y 90. En esto que escribió Stackpole, una de las cosas que más criticaba era que Patricia Pulling cambiaba los artículos de periódico, los editaba, cosa que era básicamente ilegal para que dijeran lo que ella quería, tuvieran las estadísticas que ella quería, y ella dobló o triplicó los números de los suicidios y las muertes relacionadas con Calabozos y Dragones. Cuando esto salió a la luz, la gente le dio la razón a Stackpole y todo estuvo un poco mejor. Maldita, qué maldita. Y gracias a esto que escribió Stackpole, básicamente se limpió un poco la cara de Calabozos y Dragones y pues ya había pasado mucho tiempo, Patricia Pulling pues había parado un poco esta locura, pues ya eran los 90s, pero incluso en Colombia yo creo que se sintió el pánico satánico. Tengo muchos amigos que durante los 90s e incluso los 2000s tempranos tenían estos libros y se los confiscaban en el colegio porque pues tenían que ver con Satán. Wow. Pero con el tiempo nos fuimos desligando de esto. También Wizards of the Coast pudo comprarlo. El primer setting que hizo fue Ravenloft, jaja, un setting de vampiros, eso no ayudó. Continuemos con la bella historia de este juego hacia lugares más brillantes y mejores. Calabozos y Dragones siguió funcionando durante los 80s y durante todo el pánico satánico. Se volvió algo como de que te tocaba esconderte para jugarlo. De hecho, en Stranger Things como que se toca un poco por un ladito el pánico satánico porque estaban como más o menos en esa época. En esa época se supone que pasa la serie. Incluso pues uno de los personajes, spoilers, si no lo han visto, tienen 10 segundos para adelantar esto, pero Eddie Munson pues lo que hace es crear el Hellfire Club, ¿no? El club del fuego satánico, simplemente para burlarse un poco de lo que está ocurriendo. Y en el 89 aparece la segunda edición de Calabozos y Dragones Avanzado. Todo empieza como ahí ya un poquito empieza como a pasar y la gente empieza como a recapacitar
digamos. En este momento todavía eran parte de TSR y expandieron y empezaron a hacer las cosas más accesibles, empezaron a poner más clases, empezaron a poner más razas y ya no había tantas limitaciones, restricciones. Y todo se empezó como a hacer un poco más fácil. Igual las primeras dos ediciones de Calabozos y Dragones eran muy centradas en ir a matar monstruos. Uno mataba monstruos y ganaba experiencia y podía subir de nivel, pero lo otro que era muy importante era conseguir tesoros, porque entre más tesoros consiguieras, más te daban niveles, podías hacer como cosas más importantes. En el 2000 apareció la tercera edición. Todo empezó como a estandarizarse un poco. Luego de la tercera edición le sacaron un parche. Les tocó sacar la edición 3.5 porque la tercera, no sé, yo nunca he jugado tercera, yo solo he jugado quinta edición, pero creo que era como muy confusa y antes jugar Calabozos y Dragones era como toda una tarea de hacer matemática y de calcular un montón de vainas. Ya hoy en día es mucho más fácil, hay como unas reglas un poco más básicas y sencillas, pero entonces les tocó sacar la versión 3.5 en el 2003, luego de 3 años apenas de haber sacado la tercera. Quiero que se pongan en los zapatos de la gente que está jugando Calabozos y Dragones. Están con este pánico satánico, parece que la compañía que lo está publicando se está cayendo a pedazos, las reglas no funcionan porque cada 3 años sacan una edición y la gente está empezando a tener miedo de jugar Dungeons and Dragons porque cree que simplemente compras todos los libros y luego van a empezar a sacar otros de otra edición y vas a perder todo lo que ya invertiste, todo lo que ya aprendiste. Entonces Dungeons and Dragons empieza como a perder su popularidad alrededor como de la tercera edición. Lo convirtieron como en un negocio, entonces tocaba comprar los 3 libros básicos y luego tocaba comprar las, entre comillas, expansiones, como que te mostraban más cosas y tal, entonces como que no era tan chévere. Igual, algo que siempre ha sido como muy potente y muy importante en la comunidad de Calabozos y Dragones es que a ti te dan el juego, a ti te dan los 3 libros, digamos los 3 libros básicos, y creo que esos son más o menos necesarios para jugar lo que es Calabozos y Dragones, porque si no puedes hacer modificaciones, pero luego es como el 1, te dieron el juego y tú te inventas las reglas que quieres, y la idea también es algo que recalcan mucho en los libros del narrador, es este mundo es tuyo, tú haces lo que tú quieras, tú eres el árbitro, tú decides las reglas, tú decides cuando hay un conflicto, cómo se soluciona y todo eso. Entonces, igual la gente seguía jugando porque mucha gente no compra más libros, sino que compra los 3 o los piratea y ya luego se inventan sus propias reglas con juegos de azar y mujerzuelas. En el 2008 salió la cuarta edición de Calabozos y Dragones, apenas 5 años después de la 3.5. Y ahí todo se fue al carajo. La gente detestó la cuarta edición por múltiples razones. También era un sistema como muchísimo más simplificado, pero sobre todo la comunidad lo que quería era decir, no queremos más cambios, queremos unas reglas, quedarnos con estas y no cambiar más. Entonces, la edición 3.5, que estaba muy bien establecida, estaba bastante bien hecha y se había jugado por bastante tiempo, mucha gente se quedó jugando 3.5. E incluso hasta el día de hoy, en el 2023, yo escucho gente que solamente juega 3.5. Es muy icónica. Y la cuarta falló totalmente en esta época en la que la gente como que no quería confiar en Calabozos y Dragones otra vez. A mí algo que me parece ahí es que lo que le molestó un montón a la gente es que hicieron Calabozos y Dragones más fácil. Como que jugar Calabozos y Dragones antes requería un montón de problemas en tu cabeza. De conocimientos y saber cómo dónde buscar la tabla de las armaduras mientras corres cogiendo un mazo. O la tabla de cuántos objetos mágicos cósmicos puedes estornudar. Me lo estoy inventando, pero las tablas son muy absurdas en 3.5. Y sí, en cuarta estaba mucho más fácil jugar y aquí vienen los porteros de los que hablamos en el episodio pasado. Exacto, eso es lo que yo iba a decir. Yo creo que mucho del poco éxito de la cuarta edición es que los porteros de Calabozos y Dragones, los gatekeeperos, dijeron como, ay no, esta hora es para gente que, como para cualquiera, y como que eso no les gustó. Gente normal, los normies. Exacto, sí. Eso no les gustó y es como, bueno, pero pues esa es la idea, hacer accesible el hobby para todo el mundo. Creo que es una de las razones por las que, por ejemplo, hay gente que sigue jugando 3.5 o vainas así. Porque, pues a mí me parece, yo solo he jugado quinta edición y es fácil entrar a jugar Calabozos y Dragones. Es una experiencia que fue
relativamente sencilla, no tuve que esforzarme bastante, tuve que leer bastante, pero en términos como de esfuerzo y de sobrecomplicación innecesaria, que creo que es lo que pasaba mucho en esas ediciones anteriores, pues no tengo que ir a buscar como estas cosas poco intuitivas por allá en alguna página específica y una tabla random. Puedo jugar mucho más fácil y a mí eso me parece que hace el hobby mucho más fácil. Entonces, Wizards of the Coast, viendo cómo falló cuarta edición terriblemente, decidió en el 2014 sacar la quinta y hasta el día de hoy la edición definitiva de Calabozos y Dragones, a la que la gente entró mucho más fácil. Tenía muchas cosas que estaban incluidas en 3.5, pero las había vuelto sencillas, las habían vuelto para el público general, pero mantenían el amor por lo que había sido como este juego de miniaturas. Yo sí he jugado 3.5 y sí es complejo, pero sí tiene muchas cosas, digamos, en el combate, por ejemplo, que no existen en quinta edición, que yo siento que eventualmente van a volver. Era más táctico en 3.5. ¿Cómo se volvió mainstream Calabozos y Dragones? ¿Qué fue lo que ocurrió? Me parece que fue en el 2015 o el 2016. Vin Diesel decidió que iba a hacer un video con Matt Mercer jugando Calabozos y Dragones. El 19 de octubre de 2015 se sube a YouTube, al canal de Geek and Sundry, les dejamos el link en la descripción, la partida que Matthew Mercer le dirige a Vin Diesel y a otros jugadores, que se llamó D&D Diesel. Entonces, como este músculo cósmico, el hombre que no parece un nerdo, volvió cool Calabozos y Dragón, con el que vendría a volverse como el Dungeon Master por excelencia del universo, Matthew Mercer. Y ya vamos a hablar de Critical Role. Pero básicamente las celebridades empezaron a jugar Critical Role. En los programas y las series empezó a mencionarse. En The Big Bang Theory se mencionó mucho antes que, por ejemplo, en Stranger Things. Sí, obvio. Y con The Big Bang Theory, lo nerdo se estaba empezando a volver mainstream, se estaba empezando a volver popular. Y luego de todo esto, surgió el fenómeno de Critical Role, que fue un stream de Twitch, en los inicios de Twitch, en la que 7 amigos jugaban Calabozos y Dragones en vivo a través de una pantalla y la gente les daba dinero por eso. Estos 7 amigos eran actores profesionales de voz y se metían en el papel e hicieron Calabozos y Dragones una cosa como un show, como un performance, un arte, sí, como un performance grande. Y eso subió, me parece, bastante la popularidad de Calabozos y Dragones, por lo menos como a mediados como 2015, 2016, por esa época empezó a subir bastante. Entonces, Critical Role fue todo un fenómeno. De hecho, yo empecé a jugar Calabozos y Dragones porque en algún podcast escuché que Critical Role existía y los vi, me pareció muy bueno y conocí la experiencia de Calabozos y Dragones a través de ellos. Y en el 2019, el 4 de marzo de 2019, ellos decidieron lanzar en una plataforma de crowdfunding, como para que la gente te dé dinero para que tú hagas cosas, la plataforma de Kickstarter, lanzaron una campaña para que las aventuras que ellos contaban, la campaña que ellos estaban jugando en su stream, se volviera una serie animada. Pusieron una meta de $750,000 para hacer un episodio de 22 minutos sobre las historias que ellos estaban contando, pero en los primeros 45 minutos llegaron al $1,000,000. Y eso es una locura. Luego del primer día ya llevaban $3 millones y al final terminaron con $11,385,449, que es una monstruosidad de plata. Y en ese momento, no sé si ya lo habrán pasado, pero era el Kickstarter, como el quinto Kickstarter al que más le habían metido dinero. En la historia. En la historia, sí. Y ellos esperaban $750,000 para hacer un episodio de 22 minutos, pero entonces luego fueron poniendo como metas más y más altas, entonces ya no iba a ser solo un episodio, sino iba a ser una temporada. Y la serie, luego Amazon básicamente la compró. Amazon Prime Video la compró. Y hoy en día, sí, ya pueden ir a verla. La leyenda de Vox Machina está en Prime Video.
Está en Prime Video, lleva 2 temporadas muy buenas. Yo la primera vez que vi eso, yo lloré como los primeros 2 minutos estaba como, oh por Dios, se volvió realidad y como que me ataqué a llorar. Solo pensarlo es como, me da como mucha emoción que hayan logrado hacer eso. Todo esto es muy emocionante y yo creo que una de las cosas que Critical Role hizo bien es que nadie entendía cómo se jugaba Calabozos y Dragones. Patricia Pulling de Bad no entendía cómo se jugaba Calabozos y Dragones. La gente de las noticias no entendía. Era una cosa muy difícil de explicar. Pero entonces lo que hizo Critical Role fue mostrarle a la gente qué era lo que se hacía cuando uno se sentaba en esa mesa. Yo empecé a jugar rol antes de ver Critical Role, pero una de las primeras cosas que me dijeron las personas con las que estaba jugando fue: mira Critical Role para que entiendas un poco qué es lo que hacemos. Entonces se convirtió en una herramienta para que la gente entrara al hobby. Además de que estas personas son absolutamente talentosas en lo que hacen. Camilo y yo somos muy fans de Critical Role. Hay gente que no lo es en esta comunidad y eso está bien y tienen sus razones. Sienten que, bueno, hay gente que dice que es libreteado, por ejemplo. Creo que podríamos hacer un episodio completo de Critical Role, claro que sí. De una, hagamos, hay detractores de Critical Role y me gustaría mucho hablar de esto. Pero sí, básicamente yo siento que ellos le hicieron un favor al hobby y le abrieron la puerta a millones de personas, literalmente, a que pudieran entrar a este hobby. El primer episodio que Critical Role subió a YouTube, porque pues hacían su stream en Twitch y luego lo subían a YouTube, lo subieron en 2015. El 24 de junio de 2015 empezaron a hacer esto. Y ellos se dieron cuenta desde muy temprano que a la gente le gustaba mucho. Ellos en el chat de Twitch les empezaban como a mandar cosas, les mandaban pizza y luego la comida llegaba, ellos comían en la mitad de la partida como lo que fans les mandaban. Pero creo que otro fenómeno que también ayudó mucho a que el hobby despegara, que Calabozos y Dragones se hiciera mainstream, fue que un año después, en el 2016, el 15 de julio de 2016, salió la primera temporada de Stranger Things. Exacto. Fueron como 2 vainas a la vez. Sí, fueron como los 2 puños de gracia para propulsar D&D a la estratosfera. Y Critical Role lo veían, creo yo, un montón de ñoños, de gente como nosotros, de gente Era nerd. de nicho. Era de nicho, exacto. Pero Stranger Things salió en Netflix. Y creo que, no sé si ya, pero en algún momento Stranger Things fue la serie más vista de Netflix. Y la primera escena, o como de las primeras escenas de Stranger Things, estamos jugando Calabozos y Dragones. Y toda la historia básicamente la relacionan con cosas de Calabozos y Dragones. Y pues ya van como en la 4ª temporada. Ya los pelados tienen como 25 años, pero siguen teniendo 15. y siguen jugando Calabozos y Dragones. Es algo de lo que no se puede salir, muchachos. Drogas duras. Y para llegar un poco al momento actual de esta historia, en 2023, Wizards of the Coast, todavía dueño de Calabozos y Dragones, y bueno, Hasbro compró Wizards of the Coast en el 99. Sí, lo compró. Hicieron Honor entre ladrones, Honor Among Thieves, una película en la que está Hugh Grant. No, hay como grandes estrellas. Chris Pine también es un man re famoso. Bueno, y Michelle Rodríguez de Rápidos y Furiosos. Sí, vean, ahí se unen todos los multiversos. Michelle Rodríguez de Rápido y Furioso. Entonces sí, básicamente en el 2023 Hollywood habla de Calabozos y Dragones. Y esta película, otra vez, sí, pero digamos con éxito. Con éxito, sí, porque la primera no fue un éxito. No fue un éxito para nada. Pero habla con éxito de Calabozos y Dragones y es una película que, y voy aquí a hacer una comparación que la gente va a decir que es muy exagerada, pero yo creo que, por ejemplo, el éxito de Shakespeare era que, yo sé, voy a ir allá, lo siento mucho. El éxito de Shakespeare es que él escribía cosas muy elevadas, filosóficas, tremendamente complejas, y al mismo tiempo, en la siguiente parte de la obra de teatro, se hablaba para la gente del común. Entonces, a la gente muy elevada le encantaba lo que escribía Shakespeare, pero a la gente del común le daba mucha risa lo grosero que era Shakespeare y las cosas terribles que decían en sus obras. Yo siento que Honor entre ladrones hace exactamente lo mismo que Shakespeare. Tiene un nivel en el que los fans que saben mucho de Calabozos y Dragones, de su historia, de sus mecánicas, pueden disfrutarlo, pero tiene como esta parte chistosa y normal
de cualquier película, un poco como en el tono de Marvel. Entonces tiene esta doble naturaleza. Es para todo el mundo, pero es para la gente como los hardcore fans, los fans que pueden ser un poco gatekeeper. Entonces siento que de aquí en adelante la historia de Calabozos y Dragones es expansiva y gigante y ya está en el mainstream. Ya todo el mundo sabe y mucha más gente está jugando. Sí, totalmente. Mi mamá ya sabe que es Calabozos y Dragones. Mis papás fueron a ver Honor entre Ladrones y les pareció divertida. Esa parte no me la sabía. Hola, Ok, papá. ok. Si me estás escuchando y has llegado hasta este momento. Lo último, pero es algo que viene al futuro, es que los magos de la costa, Wizards of the Coast, este año tienen como una beta abierta para que la gente juegue todo lo que ellos están preparando para la nueva edición de Calabozos y Dragones. Sí, señores. Esta nueva edición de Calabozos y Dragones se va a llamar Dungeons and Dragons 1, D&D 1, y la idea, o pues lo que ellos nos quieren vender, quién sabe si sea cierto, quién sabe si cumplan sus promesas, es que van a hacer lo que la gente quiso, que sea un sistema que sea compatible con todo. Entonces D&D 1 va a ser compatible, como retrocompatible con la quinta edición, entonces la gente no va a tener que botar un montón de plata, y lo que sigan sacando simplemente van a ser módulos que agreguen a esta nueva edición, a D&D 1, y no va a ser como un sufrimiento y como tener que comprar cada 5 años nuevos libros. Se supone que eso es lo que ellos quieren hacer. Vamos a ver si lo cumplen, porque igual son una compañía, igual son Hasbro. Yo quisiera tenerles fe, pero quién sabe, como que igual algo que leí hace poco es que como la CEO o algo así de los Magos de la Costa dijo que, de Hasbro, realmente fue como la CEO de Hasbro o la vicepresidenta de Hasbro, dijo que Calabozos y Dragones es una propiedad intelectual que no está tan bien monetizada, como que no se ha monetizado a su máximo potencial, y que eso es lo que ellos esperan hacer con D&D 1. Horrible. Nos van a cobrar una suscripción. Sí, y algo que dicen es como la mayor cantidad de dinero que se gasta en Calabozos y Dragones la gastan los narradores, porque los narradores por lo general compran los libros. Hay grupos que, bueno, como que se ayudan y tal, pero los narradores suelen ser los que más le meten plata a esta vaina, y lo que ellos quieren ahora entonces es que no solo sean los narradores, sino que todo el mundo, todas las personas que juegan Calabozos y Dragones, le metan plata a esto. Y aquí entramos en el reino del corporate greed. También esto se vio hace un tiempo, una controversia sobre, ¿cómo es que se llama? El sistema. Básicamente cualquier persona puede crear contenido sobre Calabozos y Dragones, publicarlo y venderlo, porque tienen como el Open Game License se llama. Una licencia de juego abierto. Y nada, yo por ejemplo podría crear un suplemento, inventarme unas razas o unas clases y vendérselas a la gente, y si a la gente les gusta yo podría hacer dinero de eso. Pero en esta nueva reestructuración querían cerrar Calabozos y Dragones. Entonces todo lo que tú hicieras para la nueva edición, para D&D 1, básicamente iba a ser como demandable. Te iban a poder decir, no lo puedes publicar porque lo que estás haciendo es parte de Calabozos y Dragones y Calabozos y Dragones nos pertenece. Pero la comunidad de Calabozos y Dragones se paró, la verdad, se paró re fuerte. Todo el mundo, los de Critical Role, por ejemplo, también dijeron como, esto está mal. Calabozos y Dragones es un juego de la comunidad. Ustedes... De todos. Ustedes sacan los libros porque compraron TSR hace muchos años, pero esto es de nosotros. Exacto, ya estábamos haciendo las cosas bien, no la vayan a cagar. Y pues hubo mucha repercusión, todo el mundo, mucha gente empezó a decir como, no, pues entonces yo voy a sacar mi propio juego de rol. Por ejemplo, los de Critical Role sacaron su propio juego de rol con una licencia de juego abierto. Y incluso boicotearon la película de Honor entre Ladrones. Porque fue justo en ese tiempo. ¿Sí? Yo no entiendo qué fue lo que pensaron, cuál fue la lógica detrás. Como vamos a lanzar una peli, vamos a quitarle a la gente cosas, y justo en ese momento vamos a lanzar una película y vamos a esperar que todo el mundo vaya a ir a verla. Y es como, pues, no va a pasar porque la gente está emputada. Sí, y querían, por ejemplo, cobrarle a los creadores de contenido, Critical Role, una tajada del ponqué, porque estaban como, ustedes están produciendo plata con nuestro juego, queremos un pedazo de ese ponqué. Eso también iba a ser parte como de este Open Game License. Sí, sin embargo, la comunidad se paró, hay mucha controversia aún, no sabemos muy bien en qué términos estamos con Hasbro Wizards of the Coast, pero amamos Calabozos y Dragones.
Se supone que va a seguir, sí, se supone que va a seguir siendo una licencia abierta y la gente va a poder seguir creando contenido. Pero solo luego de que pasó esto. Sí, o sea, a ellos les tocó patraciarse. Fue como, uy, la cagamos re duro, vamos a perder plata. Mucha gente dejó de comprar como cosas por un tiempo. Ellos sacan nuevas aventuras y nuevos libros cada cierto tiempo. Y gente, por ejemplo, hubo unas que no les fue bien, entonces fue como, bueno, está bien, vamos a patraciarnos, como una decisión. Sí, pues como que impulsada por la comunidad. Básicamente les tocó patraciarse. No es que ellos quisieran patraciarse, sino fue como, está bien, no lo vamos a hacer. Entonces, este es un poco como el resumen de la historia de Calabozos y Dragones. Hay infinito que leer, infinito que estudiar. Cada una de las ediciones tiene reglas distintas. Cada uno de los creadores contribuyó algo mucho más profundo que lo que nosotros dijimos aquí. Pero este es básicamente un resumen, una vista general de qué es lo que fue Calabozos y Dragones. Y esperamos que siga brillando para que todos podamos seguir jugando. Y lo que queremos pues en este podcast es que más gente juegue. Ha sido una historia como muy tumultuosa, lo que decías, como muy difícil, sí. Pero creo que hemos llegado como a un punto en el que las cosas están como pacíficas, ¿saben? No están... Las cosas están pacíficas, pero un poco como en las luchas de las mujeres para conseguir el voto. Un poco así. Siento que estamos parados en los hombros de gente muy grande que hizo muchas cosas por esta comunidad. Como por sacarnos de el pánico satánico, por sacarnos del el estigma que tenían los ñoños, por sacarnos de la misoginia también y dejar entrar a las mujeres a este hobby, porque si lo notan en esta historia, no hay muchas mujeres y las que sí hay son un poco villanas y eso es muy triste. Y lo que tú contabas, pues, de tu propia experiencia con tratar de entrar, o sea, como que a las mujeres muchas veces se les cerró la puerta. Eso fue en el 2008, 2009, o sea... Era muy difícil, pero el punto es que estamos parados en los hombros de gigantes que sostuvieron como la primera línea y nos dejaron ahora ser libres. Eso es lo que pienso y me parece muy bonito. La primera línea del rol. La primera línea del rol. Los tanques, los bárbaros. ¿Con sus qué? Con sus escudos. Tremenda clase de armadura que tuvo toda esta gente. Creo que es una historia, y la gente odia este término, un poco como inspiracional. O sea, a mí me inspira mucho todo lo que se hizo en este juego para que triunfara. Además, esto ni siquiera es como toda la historia de Calabozos y Dragones, porque la segunda edición tuvo historia, la tercera, la cuarta y la quinta, todo tiene como sus historias. A Gary Gygax es como el que más se le reconoce, a Dave Arneson como que lo blanquearon un poco, lo sacaron del parche y todo el mundo es como el que creó D&D fue Gary Gygax, pero pues solo es una mitad. Pero Gary Gygax, como que la historia de Gary Gygax es compleja, es complicada, es una figura que divide un poco a los fans de Calabozos y Dragones, pero hay mucho más de lo que podríamos hablar de Calabozos y Dragones y hacer un podcast como larguísimo, pero pues por ahora este es el inicio de la historia de Calabozos y Dragones. Y esperamos que ahora entiendan un poco por qué decidimos empezar por acá, ¿sí? ¿Por qué no escogimos Vampiro? ¿Por qué no escogimos Pathfinder? Porque yo siento que también este es como el juego publicado que lo desató todo. Sí, la influencia de Calabozos y Dragones, digamos que es innegable. Y Calabozos y Dragones es el gigante sobre el que muchos otros juegos se pararon. Y un poco la idea del podcast, como de los siguientes episodios, es que vamos a ir hablando de otros sistemas de rol. Aunque en este momento yo creo que no hablamos del sistema de Calabozos y Dragones. Es cierto, Cuéntenos si quieren que hablemos del sistema, porque no creo que tengan ninguna idea de cómo jugar después de esto. Es más, creo que no mencionamos que se juega con dados y que eso se lo inventó también Gary Gygax. Al principio se jugaba con dados de 6 y eventualmente Gary Gygax dijo como, pongámosle dados más grandes porque las vidas de los personajes todas son iguales. Y para que no se nos haga más largo, la pregunta de esta semana es, ¿crees que Dungeons and Dragons es el mejor juego de rol? Justifica tu respuesta. No tienen que justificar su respuesta, pero si quieren tirar odio o tirar amor, está bien y nosotros leeremos sus respuestas la próxima semana. Y el poll, la encuesta que solamente va a estar en Spotify, es ¿qué es lo que más te gusta jugar? D&D, Calabozos y Dragones o literalmente cualquier otra cosa. Entonces respondan aquí en Spotify y vamos a seguir haciendo esto. Si pueden, cuéntenos si les interesa más la historia o los sistemas en sí mismos. Y seguiremos haciendo este lindo podcast. Los queremos mucho. Vayan y suscríbanse. Vean nuestro Instagram. Escuchen nuestro podcast. Vean nuestro YouTube.
Pero sobre todo, jueguen juegos de rol. Eso es lo más importante. Que los dados estén de su lado. Besos satánicos. Adiós, me acordé de la... ¿Has visto Toy Story? ¿La 1? La 1, que al final la Barbie aparece diciendo besos, muchos besos, besitos. Me la imaginé como satánica. Voy a hacer eso. Besos, besitos, besos satánicos.